Alicorp es una empresa destacada en el sector de alimentos y fue fundada en 1956 como Industrias Anderson Clayton Co. Y esta tuvo un gran crecimiento con la ayuda del Grupo Romero, donde para el año 1997 obtiene el nombre de Alicorp y desde ahí se expande a varios países como Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Con relación al análisis del sector, elaboramos un promedio en el sector de alimentos en base a los datos obtenidos de la Bolsa de Valores para las empresas de Gloria y Laibe, y obtuvimos lo siguiente para el año 2022. En la liquidez general, Alicorp es más bajo con relación al sector, quiere decir que hay dificultades para cubrir deudas a corto plazo. La prueba ácida es más baja que el sector y se puede decir que tiene una menor capacidad para enfrentar obligaciones inmediatas. La rotación de inventarios es más eficiente que el sector, quiere decir que hay una buena gestión de inventarios. El periodo promedio de cobro es ligeramente mayor que el sector, lo que señala posibles dificultades en el cumplimiento de obligaciones financieras a corto plazo. El margen neto supera al sector, es decir, hay una mejor capacidad para convertir ventas en beneficios. El grado de propiedad es inferior al sector, indica que hay una menor participación de los accionistas en la empresa. Y por último, el rendimiento sobre el patrimonio. Alicorp tiene un ROE superior al sector, ya que logra generar beneficios con respecto al capital invertido. Y comparando a la empresa el año 2021 y 2022, podemos decir que hay mejoras en su liquidez y capacidad para enfrentar deudas inmediatas. La rotación de inventarios ha disminuido, pero sigue siendo eficiente. Hay aumento del margen neto. Hay disminución del grado de propiedad porque los accionistas tienen menor control sobre las empresas. Y por último, en el ROE hay una mejora porque hay un mayor rendimiento a la inversión que realizaron en la empresa. En el estado de resultados integrales del año 2022, en el análisis vertical, observamos que la utilidad bruta representa un mayor porcentaje con respecto a las ventas a comparación al 2021, lo cual lo relacionamos con la disminución del costo de ventas. Sin embargo, de acuerdo al análisis vertical, la utilidad operativa es menor dado el mayor porcentaje de gastos de venta y administrativos. También obtenemos una pérdida antes impuestos que representa verticalmente menos 0,10%, seguida de una pérdida neta de menos 0,53%. En cuanto al análisis horizontal, las ventas netas se incrementan en 13,53%, aumentando así la utilidad bruta y la operativa. Sin embargo, la pérdida antes impuestos disminuye en 8.590,15%, producto de la disminución de la participación de resultados netos, obteniendo así una disminución de la utilidad neta en 1.642,05%. En cuanto al análisis vertical del estado de situación financiera, observamos que tanto el activo corriente como también el activo no corriente aumentan en su proporción vertical, mientras que el pasivo corriente disminuye y el pasivo no corriente aumenta. Además, el patrimonio aumenta. En cuanto al análisis horizontal del estado de situación financiera, el efectivo disminuyó en un 7,38% y las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar aparte relacionadas aumentaron. Además, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar también aumentaron. Asimismo, hubo un aumento notable en los instrumentos financieros derivados en 997,04%. En resumen, Alicorp experimentó cambios significativos en su estructura financiera con aumentos en cuentas por cobrar y pasivos a corto plazo. Bueno, ahora veremos los ratios financieros de la empresa Alicorp de un año a otro. Vamos a empezar con el ratio de liquidez. Dentro del cual tenemos la liquidez general. En este caso no son muy buenas cifras las que maneja Alicorp de forma interna, que es de 0,71 y de 0,49. Esto es más que todo la razón que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente de la empresa. Y vemos que de un año a otro este disminuye. O sea, la relación que hay entre el activo y el pasivo corriente es menor. O sea, la diferencia entre estos dos. Ahora, la prueba sí es un ratio muy similar, pero que no contempla existencias. Por lo mismo que vemos que son números que se manejan de forma similar y la diferencia de un año al otro también es muy similar, en este caso es de 0,15. Ahora tenemos los ratios de gestión, donde tenemos la rotación de inventario que para el año 2021 sí tuvo una cifra de 8,76, pero para el año 2022 esta cifra disminuyó, llegando a 5,31. Esta es más que todo la rotación del inventario que se da dentro de un periodo, en este caso se evalúa todo el año, así que es la rotación del inventario dentro del año. Y tenemos ahora el periodo promedio de cobro, esto es en días. Para el año 2021 son 30 días y para el 2022 son 28 días. Esta es una cifra muy buena, ya que sí, de por sí disminuye 2 días, pero que no es mucho la diferencia. Pero los días se mantienen dentro de lo que se considera el mes, así que el cobro que tendría Alicorp que hacer se realiza durante el mes, lo que le permitiría cubrir algunos pasivos corrientes en la empresa.
Ahora, dentro de los ratios de rentabilidad tenemos el margen neto, el cual, si bien es cierto, es muy bajo, para el año 2021 es nulo prácticamente. Para el 2022 sí tenemos un aumento de 6,62 y llega a aumentar a 7,15%. Esto se ve reflejado también en el rendimiento sobre el patrimonio, ya que para el año 2021 el rendimiento sobre el patrimonio es negativo y para el año 2022 este rendimiento sí aumenta considerablemente. Aumenta de forma porcentual, aumenta más que el margen neto, llegando a 18,25%. Y finalmente el ratio de solvencia, tenemos el grado de propiedad, que es de 0,33 y 0,29. Si bien es cierto la variación no es mucho, es de 0,04, dentro de la empresa Licor, y para manejar esta variación, digamos, pareciera que estuviera dentro del rango, pero esto se valoraría también con empresas del sector, a ver qué grado de propiedad manejan, qué tanto grado tienen los accionistas y qué tanto es el grado con la deuda con terceros. Bueno, eso sería todo por parte de los ratios financieros. Muchas gracias. Ahora pasaré a hablarles sobre el análisis DuPont. En 2022, la empresa mostró un desempeño financiero positivo, ya que hubo un crecimiento del 5,72% en el retorno de activos, ROA, y un 19,28% en el retorno de patrimonios, ROE. Estos logros se atribuyen principalmente a un incremento también de un 7,15% en el margen neto. Adicionalmente, si hablamos del multiplicador de apalancamiento financiero, este se mantuvo estable, con un 3,40 en 2022 y un 3,02 en 2021. Esto indica que hay una gestión prudente de la deuda y sobre todo una estabilidad financiera en un momento de recesión económica. Ahora, no se observan ningún tipo de riesgos y cualquier ajuste de apalancamiento dependerá de las decisiones futuras de la empresa. Si hablamos del análisis del EBITDA, podemos darnos cuenta que hubo un incremento en el EBIT de un 28,84%. Esto indica también un aumento de la utilidad operativa. Aunque el EBITDA también aumentó en un 26,56%, no le pasó lo mismo al NOPAT y el cash flow, que disminuyeron drásticamente. Esto en un 200,85% y 261,65% respectivamente. Esta tendencia va relacionada al incremento de las ventas netas y a la reducción de resultados de operaciones no principales. Cabe destacar que la tasa efectiva del impuesto a la renta disminuyó significativamente, dando esto una influencia en la reducción del NOPAT, cash flow y GOPAT. Ahora, el NOPAT nos indica que Alicorp generó 326.919.000 soles como resultado neto de las operaciones después de los impuestos de las ganancias. Y el GOPAT señala que la empresa generó 465.311.000 soles como resultado de las operaciones antes del impuesto a la renta. Estas cifras reflejan la compleja dinámica financiera que maneja Alicorp. Respecto a las propuestas de mejora, se recomienda una estrategia para reducir los riesgos en los estados integrales. Esto con una sólida negociación con los proveedores y también realizando una búsqueda de las tasas de intereses más competitivas en las instituciones bancarias. Y respecto al estado de situación financiera, aquí se sugiere que haya una gestión más cuidadosa de las cuentas por pagar y también un monitoreo más riguroso en las cuentas por cobrar para poder así mejorar la estructura del financiamiento. A los ratios de liquidez se recomienda en este caso que Alicorp optimice la administración de sus activos corrientes, mejorando la gestión de inventarios y manteniendo un equilibrio adecuado entre el efectivo y sus activos líquidos. Y también se propone que para fortalecer el ratio de solvencia se gestione con precaución el aumento de las deudas y se considere estrategias para fortalecer la estructura de capital. Y por el lado de gestión, en este caso, y de la rentabilidad, se sugiere que en la rotación de inventarios se mejore la eficiencia operativa para que así genere mejores márgenes de ganancia. Para el análisis DuPont se ha propuesto que debe enfatizar en la eficiencia operativa, gestionando costos y analizando la estructura de capital para mejorar tanto el ROA como el ROE. Y respecto al EBITDA, en este análisis se ha sugerido dar la posibilidad de que se diversifiquen las operaciones para así optimizar el uso de los cambios fiscales para fortalecer la posición financiera. Por las recomendaciones, planeamos lo siguiente. En primer lugar, comenzamos porque Alicorp debe realizar un análisis detallado de sus competidores directos para así tomar decisiones más acertadas y mantener una competitividad estable en el mercado. En segundo lugar, se recomienda que la empresa mejore en la gestión de efectivo y activos corrientes ante el descenso de la liquidez, como optimizando sus procesos de cuentas por cobrar y a la vez en cuentas por pagar. Además, Alicorp debe implementar prácticas eficientes en la gestión de inventarios, revisando la cadena de suministro, reduciendo productos obsoletos, para así abordar la disminución de la rotación de inventarios. Muchas gracias y eso es todo por parte del grupo 3.